Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. ¿Qué voy a hacer? Fue la pregunta de este administrador al saber que lo habían acusado de una mala administración y probablemente también de algún otro abuso, engaño o robo. Y por ello, el padrón lo llamaría a rendir cuentas. Para entender bien la parábola, hay que saber que en el tiempo de Jesús era muy común que algunos pocos grandes latifundios estaban en manos de hombres muy ricos. Estos se encontraban en los valles de Israel, pero el dueño no vivía allí normalmente, sino que dejaba en manos de un administrador o de varios administradores estas grandes tierras. Estos administradores a su vez colocaban la tierra en manos de pequeños productores, quienes tenían que pagar con bienes tales como aceite, trigo u otros productos. El punto era que entre el padrón, el dueño y el administrador se pactaba una cierta producción mensual o anual. Así, todo lo que se producía de más iba para el administrador. Un acuerdo como tal se prestaba para grandes abusos por parte de los administradores, que ciertamente exigían a sus dependientes, mediante extorsiones, una producción mucho más alta que la pactada con el dueño. Así se enriquecían injustamente.
¿Qué voy a hacer? Fue la pregunta que este hombre se hizo cuando le recordaron que no era dueño, sino administrador. Esa es la pregunta que cada cristiano debemos hacernos al comprender que todos los bienes que poseo no son míos. A este mundo se llega desnudo, sin nada, y de la misma manera nos vamos de él. A todos se nos pedirá cuenta de nuestra administración, y en esa rendición de cuenta entran los bienes materiales y espirituales. Todo. La vida espiritual cristiana no consiste solo en cuidar los necesarios momentos de oración y los imprescindibles sacramentos, sino que en vivir según los criterios del Espíritu de Dios. Criterios que tocan lo concreto de la existencia, aquellos como el dinero, los bienes materiales, las capacidades laborales, los títulos de estudio, los talentos o carismas, es decir, todo. Pero muy mezquino sería administrar bien solo por miedo a la rendición de cuentas. Eso no es cristiano. Un buen administrador es aquel que conoce la voluntad de su Señor, administra en función de esta, hace llegar a todos esos bienes y los hace llegar a sus verdaderos destinatarios y no acumula para sí. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó este hombre atrapado en su injusticia. Jesús no alaba su ser deshonesto, sino que el posible pequeño paso de conversión que tuvo, quizás fue mínimo, pero lo tuvo. ¿Cuál fue este paso de conversión que mereció la alabanza de Jesús? Al reflexionar este administrador, por primera vez piensa en el otro. Renuncia a sus ganancias y decide construir amigos con los cuales consolidar un futuro. Hermanos y hermanas, pensar en la eternidad y en el futuro que allí nos espera nos obliga a comprender que las riquezas de esta vida son para compartirlas y que las relaciones humanas fundadas en el amor son la verdadera riqueza de nuestro existir. Nuestros carismas, dones y talentos no pueden estar regidos por el egoísmo o el anhelo de acumular poder, sino por el amor y el deseo de construir una sociedad fraterna, de amigos, donde unos y otros se aman en función de la eternidad. Al hombre de esta parábola le faltaba aún mucho camino de conversión por recorrer, pero esa pequeña luz de esperanza encendida en su interior le hizo descentrarse de sí mismo, alzar la mirada, ampliar sus horizontes y comprender que el futuro, aquel futuro eterno, se juega aquí y ahora, en la construcción de relaciones humanas y sociales fundadas en el amor. Eso alabó el Señor, no su deshonestidad. Dijo Jesús: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. ¿Qué voy a hacer? La respuesta la conocemos, pero no es fácil.
incomoda porque toca todo nuestro ser, lo espiritual y lo material. Agregó Jesús: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. No porque el dinero sea malo, es bueno y con él se puede hacer mucho bien, sino que el dinero y todos los bienes materiales y también algunos espirituales, no están para ser servidos, sino para administrarlos al servicio de los demás. Esa es la trampa. Los bienes tienden a presentarse como dioses, en particular el dinero, y no lo son. Son bienes para administrar con los criterios de Dios y construir una fraternidad humana. Esa es espiritualidad cristiana. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba este administrador. Ante esa pregunta, un querido santo de mi patria, Chile, San Alberto Hurtado, respondía: haré siempre lo que Cristo haría en mi lugar. Amén.